Crónica Americana. Elon Musk acaba de convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Los carros eléctricos no son ni el futuro, son el presente, ¿verdad? Tesla es parte de ese presente. O sea, fíjate que en 2003 la producción de los EV1, que fueron los autos eléctricos que General Motors estaba produciendo, terminaron destruidos. Fueron llamados recall, que es el término que se usa para que los autos vuelvan a la fábrica, y fueron destrozados por el mismo fabricante. Hoy, la compañía más valiosa del mundo de los automóviles es Tesla. ¿Cómo es el origen de Tesla? ¿Cómo es el origen, la inserción de Elon Musk como el rey Midas de los tiempos modernos? Bueno, a ver, Elon Musk es uno de los fundadores de PayPal. Estudia economía en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Es interesante porque es la misma universidad donde Donald Trump estudia. Está considerada la mejor universidad de economía del mundo, la facultad de lo que se llama la Wharton School, o sea, la escuela Wharton de economía. Y a la misma vez se gradúa de física. Llamativo, ¿no? Es interesante. Hay muchos físicos en el mundo de la tecnología. No vamos a hacer una lista. Pero esta combinación entre economía y física lo termina ubicando en una compañía en California, donde él hace un internship, o sea, unas prácticas en una compañía que fabrica baterías. O sea que este periodo es esencial. O sea, esta combinación del elemento económico con la ciencia y las baterías es la combinación. Es lo que lo pone en el track a él para llegar a ser Elon Musk. Que lo pone en el track al final de su camino para llegar a ser el Elon Musk de los automóviles. Hay que decir que Tesla es la primera compañía que sale públicamente después de la fundación, después que sale Ford Motor Company. Es decir, después que surge Ford Motor Company, la industria norteamericana se convierte en líder, pero nadie más se atrevió a crear una compañía pública, porque el poder que Ford llegó a tener y la consolidación que ya tuvieron otras compañías fue total. Consolidación que las ha llevado a, no vamos a decir a la muerte. O sea, obviamente Ford Motor Company es una compañía que hace cientos de millones de dólares al año. Gana más dinero que Tesla en este momento, pero su valuación de mercado es bastante inferior a la de Tesla. Mucho. En este momento es muy, muy inferior. Sí, claro. Igual Ford Motor Company es una compañía valiosa, pero hay una percepción general de que las compañías del futuro serán compañías como Tesla. Y eso, que muchas personas aún tienen dudas sobre el carro eléctrico y creen que no se adaptarían a tener un carro eléctrico. Tú que tienes un carro eléctrico, ¿cómo notaste la diferencia cuando cambiaste de un carro de gasolina a un Tesla como el que tú tienes? Bueno, en la experiencia personal tuya. Ok, yo adquirí el Tesla como una especie de equalizer. Es decir, yo trabajo en el mundo tecnológico. Muchos de mis clientes, o varios de mis clientes, son millonarios. Y yo soy un inmigrante reciente. O sea, cuando yo llegaba con mi Nissan, con mi Honda que tuve, era una situación un poco extraña, porque mis clientes tenían Ferrari, McLaren y Tesla. Correcto. De todos esos carros, el único que yo me podía comprar era el Tesla. Era el Tesla. El Tesla es relativamente barato, o sea, un gasto de compañía, es decir, pero comparado con estos carros es relativamente barato. Y de hecho no te sale mucho más caro que un buen Toyota. ¿Ok? O que un buen Honda. Correcto. Y hay una percepción de que no, de que es un carro muy caro, que es un carro de... Hay una percepción de que es un carro caro porque tiene la misma característica que tuvo el Mini británico. O sea, el Mini británico se convirtió en lo que se llama un equalizer. O sea, era el carro que usaban los Beatles, era el carro que usaban las princesas británicas, y era el carro que usaba un artista joven pop para viajar por los Estados Unidos. Es decir, lo mismo pasa con el Tesla. Varios de mis clientes que tienen todos estos carros, tú le preguntas cuál es tu carro preferido y te dicen que es el Tesla.
Sin duda. La Ford es icónica para la historia de los Estados Unidos, pero la Tesla es icónica para la generación de los millennials. Es algo que nos marca y que empezamos a ver a partir de allí. Nosotros no somos de la generación de No, los nosotros, millennials. la generación No, que viene porque te detrás. vi que te incluiste. Bueno, el tema es el siguiente. Es decir, los carros se empezaron a convertir en cosas aburridas. Ujú. Hay que decirlo. O sea, Sí. la diferencia entre un Honda, un Toyota, casi cualquier carro es mínima. A veces es la doble costura del asiento. Exactamente. O sea, a veces los fabricantes son los mismos de los componentes internos y la capacidad que tienes tú de interactuar con el carro es nula, más allá de apretar el acelerador y frenar. Es este el gran punto de Tesla. Esta es la gran diferencia. Y te voy a decir una cosa. La mayoría de las personas, y me incluyo, no tienen idea de lo bueno que son estos carros eléctricos, porque yo adquirí ese carro, que es un Model 3, pensando que iba a ser un buen carro. Es un carro extraordinario. Es un carro con una potencia de arranque tremenda. Sí. Es un carro con una inteligencia tremenda. Con más de 10 bocinas internas. Con una calidad de sonido tremenda. Con una experiencia Al manejarlo. de manejo excelente. Sí. Con la capacidad de manejar por sí mismo en grandes tramos. Las personas creen que lo hace solo en carretera. Pero la calle 8 de Miami es considerada una carretera. Sí. Coral Way es considerada una carretera y yo manejo por esas vías de manera automática. Si coges las autopistas, pues es muchísimo mejor. Y el carro dobla las curvas, frena, acelera. O sea, te facilita el camino. Es decir, es un carro que es mucho mejor de lo que yo esperaba después de haberlo adquirido. Porque esta es una diferencia. A medida que el carro se va actualizando, y las actualizaciones te llegan como las del teléfono. O sea, te notifican, hay una actualización disponible para su carro, lo quiere actualizar, tú le dices que sí, y él demora unos 25 minutos en actualizar. Lo puedes actualizar de madrugada, la puedes programar, y al día siguiente tu carro es mejor. Wow, eso es impresionante. Maneja ¿no? mejor. Es decir, esto es algo extraordinario porque te compras un carro que mejora con el tiempo. Qué bien. Vamos a regresar a Elon Musk, Bonal. Ajá. Porque Elon Musk para mí es un rey Midas moderno, es un millennial extraordinario que ha logrado cosas que nadie podría predecir. Él trajo al Tesla desde el diseño hasta el carro superfuncional que tú acabas de describir. Vamos a hablar de Elon Musk. Ok. Elon Musk es un personaje que solo puedes describirlo si dices que es un genio. Él, como te digo, hace un directorio para periódicos y lo vende en $300 millones. ¿Ok? Él mismo describe que en esta época tenía una computadora para él y su hermano, se alternaban, dormían en la oficina, se bañaban en un gimnasio, se habían apuntado al gimnasio para poderse bañar en el gimnasio. ¿Ok? Estamos hablando de la persona dedicada totalmente al progreso de su negocio. En esta época, él conoce a Peter Thiel. Hay una empresa que funda PayPal. O sea, PayPal es una de sus... y en este mismo momento, con este dinero que él había recibido de Compaq, él crea una compañía que se llama X.com. X.com es uno de los primeros bancos digitales. ¿Ok? Con certificaciones del gobierno americano, es decir, con seguro de los servicios de certificación de finanzas norteamericanos. En ese momento conocen a PayPal, que era una plataforma, bueno, es una plataforma de pago muy popular, y deciden fundir las compañías. ¿Ok? Peter Thiel es una de esas personas que cuando lo escuchas, sientes positivamente que eres un idiota. Una persona extraordinariamente inteligente. Sí. Una persona extraordinariamente controversial en sus opiniones. Un contraria. Yo tengo cierta tendencia a ser un contraria. Él es un contraria. Él siempre busca el modo de buscar la diferencia en pensamiento que crea el progreso. Hay que decir que Peter Thiel es un matemático, ganó la competencia estatal de matemáticas de California
Y las personas que trabajan en la ciencia saben que el progreso viene por la contradicción. No hay progreso en el acuerdo. Si todo el mundo pensara lo mismo, pues no había progreso. Y este hombre, Peter Thiel, ayuda a Elon Musk en la creación de PayPal. Elon Musk se convierte en el CEO de PayPal y terminan vendiendo a PayPal, a eBay, por más de $1,000 millones. Esto es lo que convierte en multimillonario realmente a Elon Musk y es lo que convierte en multimillonario a Peter Thiel. Y ellos terminan creando lo que se llamó de PayPal Mafia, que es muy famosa en el mundo del software. ¿De qué se trata eso, no? Todos los fundadores de PayPal Sí. después crearon un conjunto de compañías, como por ejemplo LinkedIn. Peter Thiel crea un fondo que se llama The Founders Fund, o sea, el fondo de los fundadores. Y este fondo es el que compra e inicia el financiamiento de Facebook, Airbnb, LinkedIn, te mencioné, Asana, que es un servicio de management, es el socio fundador de Twilio, que es una compañía de telefonía digital que yo uso para el envío de mensajes para mis clientes, que se va a tomar el mercado. Es decir, ¿Podrías repetir el nombre de la compañía? Twilio es una buena inversión. Se lo estoy, sí. Yo sé porque ya van 2 personas que me dicen, oye, gracias por habernos recordado que el Bitcoin estaba elevadísimo. Entré y me di cuenta que cosas que tenía comprado habían subido enormemente. Vendí y ha sido extraordinario. Entonces, me decías que esta compañía Twilio... Sí, es una compañía que es como una especie de servicio o sea, te permite crear una compañía de telefonía sin tener rack de telefonía. Es decir, yo tengo, por ejemplo, he creado sistemas de call center, envío de mensajes, solicitudes de review. Es decir, la cantidad de cosas que puedes hacer sin estar metido en tener dispositivos, equipos, servidores es tremenda. Bueno, entonces se crea la mafia PayPal o familia PayPal, fundadores de PayPal se redistribuyen y crean nuevas compañías que, por lo que están mencionando todos, han sido exitosas. Tengo una pregunta. Primero, yo no tenía idea. En mi percepción, Elon Musk es el fundador de Tesla. No lo fue, Bonal. No lo fue. Bueno, no es el fundador formal de Tesla, pero todo el mundo lo considera el padre del concepto el real padre que del conocemos. Concepto. Es decir, hay 2 personas que trabajan en General Motors en la época en que General Motors decide destruir sus equipos, sus carros eléctricos. Y 2 de estas personas son los que crean Tesla. Ahora, este Tesla inicial, esta compañía Tesla Incorporated, imagínate que Elon Musk entra a ella invirtiendo alrededor de $6 millones. O sea, estamos hablando de nada en términos de la compañía. Por eso es que a Elon Musk se le considera realmente un fundador. Porque era una compañía que apenas era el concepto, ¿verdad? Y él entra como director de producto. O sea, él es el hombre que va a concebir el carro. Él es el hombre que crea el Roadster, que es un carro de carrera, que es el primer Tesla realmente, de una especie de descapotable que recientemente lanzaron al espacio. Este es el carro que lanzan al espacio. Y por tanto, él es el que guía el camino a que Tesla se convierta en la compañía que es hoy, que ha estado muchas veces a punto de quebrar. Tesla ha estado a punto de quebrar. Muchas veces. Ayer, casualmente, Elon Musk pone en un tweet que él trató de reunirse con el CEO de Apple para venderle las acciones de Tesla en la 10ª parte de lo que valen las acciones de Tesla en este momento, porque Tesla estaba en una situación económica muy difícil y que el CEO de Tesla de Apple no quiso recibirlo. O sea, es curioso esto. Uno tiene la percepción de que estando el valor de sus acciones sobre los $700, entre 500 y 700 está oscilando, ajá, que él decida... más de 800. Está en más de 800 en este momento. Ok. Que él decida vender esto por una 10ª parte de ese valor. Pero no pasó ahora, pasó hace unos años. Oh, ya. Ok. Pero realmente, o sea, Tesla ha tenido momentos muy difíciles. En un momento determinado le preguntan a Elon Musk,
cuál era el nivel de reserva de dinero de Tesla. Y él llegó a decir que estaba en el single digit. O sea, Wow. en el valor de Exactamente. $1. Es decir, Tesla ha estado perdiendo dinero. El año pasado perdió alrededor de $800 millones. Pero hace 5 trimestres que Tesla está ganando dinero. Por eso es que ves este incremento enorme en el precio de las acciones de Tesla. Porque Tesla está empezando a ganar dinero con la venta de carros. Porque esto a veces la gente no lo entiende. Hay una época en que la gente invierte porque todo el mundo invierte. Pero el verdadero inversionista espera que la compañía genere dinero. Si la Por eso compañía... puesta allí. Claro, porque al final tú como inversionista recibes la mayor parte de tus ingresos como resultado de lo que se llaman los dividendos. Esta falta de liquidez que estaba afectando a Tesla previamente es lo que provocaba las famosas colas de un año o listas de un año para obtener tu vehículo, Donald. Bueno, a ver, ellos vendieron muchos carros en pre-sale, o sea, tú lo comprabas previamente, lo reservabas y al cabo de un tiempo te avisaban y era que tú podías irlo a buscar. Entonces, el verdadero problema ocurre cuando ellos crean el Model 3. Porque Tesla era un carro muy caro, o sea, valía más de $70,000. Pero ellos anuncian que van a empezar a vender carros por menos de $30,000, de $40,000, por alrededor de $35,000. Y no tenían la infraestructura realmente para fabricar el carro. Cuando empiezan a montar la infraestructura y empiezan los problemas de producción, es cuando las finanzas de Tesla empiezan a afectarse. Porque cuando produces con mucho dinero un carro caro no tienes problemas. Pero cuando produces con mucho dinero un carro barato y no puedes llegar a producir el carro o no en los volúmenes en los que los quiere producir, es cuando estás en la bancarrota. Y es la situación en la que Tesla se llegó a ver. Al punto de que en el 2018, es decir, no estamos hablando de hace mucho tiempo, tú recordarás que Elon Musk publicó un tweet donde él pone que tenía los fondos asegurados para convertir a Tesla en una compañía privada. O sea, sacarla como compañía, eliminarla como compañía pública y comprarla. La atención que le lleva a una persona que está tratando de crear tecnología, el ser una compañía pública es muy grande. O sea, ser una compañía pública te hace rico, pero prácticamente elimina tu capacidad de tomar riesgo. Porque las personas que están invirtiendo, que no saben de tecnología, que no saben de software, que no, lo único que les interesa es ganar dinero. Por eso están invirtiendo en tu compañía. Claro. Cuando ven que tú empiezas a tomar determinados riesgos, ellos se retiran de la inversión. Se retiran de la inversión. Entonces, es una situación muy complicada y por eso es que muchas compañías tecnológicas evitan durante mucho tiempo ser compañías públicas. Las compañías públicas tienden a ser compañías que están ya establecidas. Bueno, y es este famoso tweet de Elon Musk el que provoca una llamada de atención de parte del gobierno que incluso lo multaron. Lo multaron. Y hubiera podido quedar removido. Es decir, Elon Musk se ha debatido entre tener una compañía pública y tener una compañía privada. Es decir, cuando él publica el tweet diciendo que tenía fondos asegurados para sacar del mercado a la compañía, obviamente todas las personas que son inversionistas tratan de vender sus acciones y todo el que no tiene acciones trata de comprarlas. Esto eleva artificialmente el precio de Tesla. ¿Fue la intención de él? No sé si fue su intención. Si fue su intención, técnicamente es un delito. Es decir, tú no puedes mentir y obtener una evaluación basada en una información que no es real. O sea, legalmente tú necesitas hacer un comunicado público y anunciar previamente que vas a hacer ese comunicado. Es decir, cuando tú tienes una compañía pública, tú tienes que decir, tal día voy a hacer un comunicado y poner a todos tus inversionistas en igualdad de condiciones. Y ese día hacer el comunicado y decir estrictamente la verdad. A partir de tal hora esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir, tengo este contrato firmado, aquí está el contrato. Y cuando la SEC, que es la Secretaría que maneja todos los temas de inversión, mandó inspectores, Tesla no tenía contratos realmente para sacar del mercado las acciones, que por cierto la estaba tratando de comprar alrededor de $400.
Es decir, casi a la mitad de lo que ahora mismo hay. Esto te dice el nivel de desesperación que había en ese momento. Que había en ese momento por evitar que el financiamiento de Tesla se terminara hundiendo. Yo recuerdo que eso fue algo muy serio en el panorama este de la inversión y que incluso le costó que en el settlement, es decir, en el arreglo que llegara con la SEC, tuviese el step down, es decir, bajar del cuerpo director. Él tuvo que retractarse, aunque hay que decir que él es muy combativo. Lo es, sí. Es decir, el hecho de que él públicamente dijera después que la SEC era una mafia. Sí. Lo dijo públicamente. Y es una locura. Es una locura. Porque realmente lo que la SEC dice tiene razón y sentido. Es verdad que es simplemente un comentario. Quizás él no lo relacionó con el daño que podía hacer a algunos de los accionistas y el beneficio que le podía generar a los accionistas que habían visto el comunicado en directo. Pero realmente esto está regulado en los Estados Unidos. Entonces, se llegó a recomendar que él saliera de la presidencia. ¿Y salió? Sí. Pero no salió como CEO. Es decir, siguió dirigiendo la compañía, pero la presidencia de una compañía es el board. Es lo que maneja formalmente lo que mantiene el orden en la compañía. Elon Musk es alguien que le gusta el enfrentamiento, especialmente en los medios. Lo vimos recientemente que anunciaba que vendía todas sus propiedades en California, que se mudaba a Texas, que iba a estar en Texas, lo cual no tiene mucha lógica, porque Neuralink, que es otra de las compañías que a mí me gustaría que me explicaras cuál es el tipo de trabajo que hace, y SpaceX, que es su última joya en la corona, radica en California. Y se sabe que él sí continúa viviendo en California, pero quiso dar esta idea de mudarse desde California para Texas. Al final él movió que no haya movido la fábrica no significa que no haya movido la compañía. Es decir, Tesla tiene fábricas en varios lugares. Uh-huh. La fábrica más grande estaba inicialmente, está en Fresno, California, pero las oficinas de Tesla no están en Fresno, están en Palo Alto. Palo Alto es la ciudad donde viven los CEOs, los multimillonarios de Silicon Valley, que es una de las ciudades de Silicon Valley, viven en Palo Alto. Uh-huh. Es decir, es la zona más cara de Silicon Valley. Silicon Valley es muy caro, muy caro. Un apartamento de un cuarto te puede costar $5,000 mensuales. Mountain View, en varios lugares, que al final son pueblos bien pequeños, hay que decirlo. Palo Alto es otra cosa, es extraordinariamente caro. Y obviamente eso limita muchas de las... O sea, no limita a los fundadores, a los multimillonarios, a los CEO, pero limita a los empleados. Claro. Y obviamente los impuestos. O sea, tú recuerdas que la fábrica de Fresno, una comisionada de salud de un municipio le cerró la fábrica. Entonces, cuando una compañía está luchando por sobrevivir, que un comisionado de salud, por un tema del COVID, te cierre la fábrica, cuando la fábrica en China de Elon Musk, la Gigafactory que tienen en China y la de Alemania, seguía trabajando en medio de que el proceso de la pandemia y demás estaba en su apogeo en China, y China seguía con su fábrica abierta. O sea, esta situación entró en un nivel de contradicción, y hay que decir que hoy por hoy muchos de los negocios en California siguen cerrados. Es decir, si Elon Musk no hubiera hecho la presión que hizo, posiblemente su fábrica hoy estuviese cerrada y su compañía estaría quebrada. ¿Ok? Entonces, lo que ellos hacen es que mueven los headquarters, o sea, mueven la dirección oficial de la empresa fuera de California, entre otras muchas cosas, para no pagar los impuestos estatales. Porque, y aquí es donde está la diferencia, la Constitución de Texas prohíbe los impuestos estatales. Ya. El estado de California tiene 16% de impuestos. Igual es una barbaridad cuando lo sumas a los impuestos federales. Una compañía no gana 16%. Claro. O sea, cuando tú le das... Y además tú recuerdas que Donald Trump cambió la regulación porque antiguamente los impuestos estatales te los podías deducir. Entonces, si tú pagabas 32% de impuestos, ¿ok? Tú podías decir, ok, pagué 16 en impuestos estatales. Eso no lo declaro. El resto lo pago en impuestos federales. Donald Trump limitó la deducción a $10,000.
De manera que obligatoriamente, porque esto que provocaba que las compañías que estaban en grandes ciudades no tenían ningún incentivo para salir de las grandes ciudades, y el gobierno federal terminaba quedándose sin muchísimo dinero de impuestos a los que el gobierno federal tiene derecho, porque estos impuestos federales significa que es dinero para todos los norteamericanos. Pero si tú te deduces el monto del impuesto estatal, y el impuesto estatal no tiene límite y no puede ser controlado por el gobierno central, simplemente Nueva York puede decir que el impuesto estatal es del 35% y el gobierno federal no coge nada. Exactamente. Y esto cambió y obviamente ha provocado todo este éxodo que estás viendo de California, que es un tema que quizás tratemos... Y de Nueva York también. Después, y de Nueva York también. Y bueno, ya te digo, o sea, sus choques no han sido sin razón. O sea, ha tenido una razón porque prácticamente... Y él es muy outspoken. Él lo mismo se sienta con Joe Rogan, que se sienta en Televisión Nacional y dice su pensamiento bien claro. Y dice lo que piensa. Bueno, quiero que me ayudes a entender. Elon Musk es la filosofía del hombre que sabe que no puede detenerse, que sabe que tiene que buscar... que el progreso no se detenga en ningún momento. Vamos a pasar por Neuralink. ¿De qué se trata Neuralink? Muy por arribita, para entrar en la verdadera joya de la corona, X-Space. Yo creo que la verdadera joya de la corona es The Boring Company. ¿Perdón? The Boring Company, la compañía aburrida. Es una de sus compañías más importantes. Y te digo porque igual que Solar City, que es otra de sus compañías, que por cierto, de todas estas compañías, Peter Thiel es financista. ¿Ok? Igual que The Leaf, la compañía de esta competidora de Uber. Sí. O sea, es el dueño de todo prácticamente. En fin. Neuralink lo que pretende es crear conexiones entre el cerebro y la computadora. Elon Musk también es fundador de una cosa que se llama Open Artificial Intelligence, que es un proyecto por el cual se quiere crear esquemas de inteligencia artificial al que contribuyan todos los científicos, universidades, etcétera, etcétera. La idea es que Neuralink permita crear interfaces dirigidas por el cerebro. Directamente a la computadora. Directamente a la computadora. Oh, wow. No es tan complejo como parece serlo. ¿De veras? Sí, o sea, yo tengo unos artículos... Inentendible, bro. No, sí, pero te digo, o sea, yo tengo unos artículos publicados en un proyecto que se hizo con el Centro Nacional de Neurociencias en Cuba no sé si fue 2010, 2012. Están publicados en varios eventos. Y en el que se tomaban las señales electroculográficas, son de los ojos, las señales alfa, que son señales que el cerebro genera, etcétera, etcétera. Y de allí se podía detectar en qué etapa estaba el cerebro, o sea, en qué estado estaba el cerebro en términos de etapas de sueño, etc. Hay un artículo en el que yo participé en un evento que estuvimos en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina, donde lo que hacíamos, y te estoy hablando del año 2005, o sea, hace más de 15 años, lo que hacíamos era cambiar el sonido de la música a partir de interacción con el cerebro. Es decir, se conectaban electrodos externos y a medida que iban sonando la música con señales que uno genera a través de emociones, iba cambiando el ritmo de la música. Mira qué interesante. Es decir, no es difícil interactuar. Hay principios que... El cerebro es un órgano eléctrico. Los ojos generan electricidad. Es decir, si tú pones unos electrodos en el ojo, unos electrodos especiales, tú puedes captar las señales. Cada vez que el ojo recibe luz, genera electricidad. Cada vez que el ojo se contrae, se expande, se asusta, cada vez que pasa algo hay una señal eléctrica. No solo en los ojos, sino en los músculos, que se llaman señales electromiográficas. O simplemente emociones, señales alfa que el cerebro genera cuando está en pensamiento profundo, cuando está preocupado, cuando está asustado. Todo esto son señales eléctricas que se pueden detectar externamente. Bueno, es difícil de prever, pero ya que conoces de antemano lo que está ocurriendo, ¿cómo es que eso puede afectar el uso de nosotros, de la computadora, del iPad? ¿A dónde va Elon Musk con esto? Hay cosas, o sea, obviamente no conozco cuál es su plan final, ¿no?
Pero hay cosas muy simples que pueden lograrse. Por ejemplo, mientras nosotros estamos grabando el programa, mi teléfono responde porque Siri cree que hablo con ella. Sí. Pero yo tengo Siri en el teléfono, en el reloj y en la computadora. Entonces llega un momento que es una locura. O sea, yo no le estoy prestando atención a esos dispositivos, pero ellos responden. Porque alguna S que yo use, alguna situación, hace que ellos crean que es con ellos. Amén de que Siri ama a Elon Musk también. No lo menciones porque va... Despierta su... Sí, su... la despierta. Entonces, sería mucho más sencillo si estos dispositivos pudieran entender Ujú. que le tenemos puesto el foco, que los estamos mirando, Que le estamos transmitiendo la energía. que estamos pensando en ellos, que estamos tratando de enfocarnos en ellos, y no que simplemente estuvieran escuchando todo el tiempo, lo cual energéticamente es terrible, y estuviesen respondiéndote a coro cuando yo, por ejemplo, trato de decirle a mi reloj que haga ponga tal función. un timer. Y responde la computadora, responde el querido teléfono, y de pronto esto aquí es una situación un poco loca. caótica. O sea, este nivel de comunicación más específico, más allá del sonido, más allá de la voz, que es un tema bastante resuelto, es una posible solución sencilla. ¿Me entiendes? O sea, el poder saber a qué la persona le está prestando atención, qué está mirando, qué le interesa, qué no le interesa, ayudaría muchísimo en situaciones de todo tipo, desde control de lo que se llamaría, lo que se llama la Internet de las Cosas, hasta situaciones de combate, situaciones de alerta, por ejemplo, un chofer que va manejando. Esto recuerdo cuando estuve en Bélgica, uno de los proyectos más importantes que estaba desarrollando la Universidad Católica de Lovaina era la idea de poder detectar no solo si la persona se había dormido a partir de que cerraba los ojos, porque los mecanismos que muchos autos utilizan para detectar si la persona está dormida es si la persona cierra los ojos. Ujú. Pero si vas manejando y ya está cerrando los ojos, o sea, Ya es tarde. ya es muy tarde. Too little, too late. Exacto. Entonces, al final hay situaciones que serían mucho más sencillas, que es detectar, por ejemplo, con una gorra, que estoy seguro que va a ser uno de los instrumentos de un futuro cercano para detectar la actividad cerebral. Un escaneo permanente del cerebro. Exactamente. ¿Estás hablando? Podrías estar detectando cuál es el nivel de alerta que la persona tiene y darte recomendaciones como que te detengas, que escuches, que atiendas, que duermas. ¿Ok? Es decir, este tipo de interacción con el cerebro puede generar a muy corto plazo, porque como te estoy diciendo, es tecnología relativamente antigua, Ujú. por más loco que parezca, te puede permitir tener interfaces con la persona, que al final es el sentido de lo que es una interfase. Entonces por ahí van a andar los pasos que va a dar Neuralink en este caso. Sí. Ok, te voy a dejar a tu decisión. Yo te dije que Space, en mi opinión, era la joya de la corona. Sin embargo, me dice Boring Company. No tengo ni idea de qué es Boring Company. Ok, The Boring Company o la compañía aburrida es una compañía que ellos tienen con el objetivo de crear infraestructura, particularmente túneles en la ciudad. ¿Ok? Como tú sabes, Ujú. manejarse dentro de las ciudades es una locura. Yo no tengo que manejar con frecuencia y sobre todo no tengo que manejar en horarios pico. Pero cualquier persona que en una ciudad como Miami o como Kuala Lumpur, no te puedes imaginar lo que significa, tenga que moverse, sabe que Es un reto todos es los un días. reto que termina dañando la economía. Porque una persona dedica más de 10 horas a la semana, que es un día de trabajo, en muchos casos, para llegar y regresar del trabajo. Llegar estresado al trabajo y regresar estresado a la casa. Exactamente. De manejar. Exactamente. Entonces, cuando tú dedicas un quinto de tu actividad laboral a moverte, tú potencialmente dedicas un quinto del esfuerzo humano a nada. A nada. Lo estás perdiendo, A nada. básicamente. Entonces, si un país puede caer en crisis porque el GDP caiga un 2%, imagínate lo que significa que podamos recobrar
un quinto de nuestra actividad. Y explícame cómo es el plan de Boring Company, porque ahora sí me estoy interesando. The Boring Company ha creado túneles en Las Vegas, ha creado túneles en Los Ángeles para hacer que los carros vayan por debajo de la ciudad automáticamente. Y ha creado tecnología para que los carros mantengan distancia automática entre ellos y se comuniquen entre ellos. Bueno, estamos hablando de carreteras específicas para carros inteligentes. En este momento sí, en el caso de los túneles sí, pero con el nivel de inteligencia que tiene el Tesla y con el nivel de inteligencia, de visión por computadora, computer vision que tienen los Tesla, la capacidad de que los carros puedan mantener la distancia y mantener la velocidad en proyectos por ejemplo, en largas distancias, sería excelente. Porque tú podrías, por ejemplo, ir en medio de una caravana y no ir prestando atención porque los carros están comunicados entre ellos y están mandándose la señal de que a media milla adelante hubo una situación. Hoy por hoy los carros están reaccionando con el carro de adelante. Literalmente, pero tú no sabes lo que está pasando una milla más adelante. O sea que prácticamente con este tipo de tecnologías tú podrías crear trenes formados por automóviles. Me dices que en California ya han probado, es decir, hay carreteras ya construidas que están funcionando. Sí, hay túneles ya construidos. No de uso diario, pero si tú buscas Elon Musk Tunnels, vas a encontrar Elon Musk con periodistas dentro de los túneles subterráneos atravesando la ciudad. Este tipo de cosas podría cambiar la infraestructura completa de muchísimas ciudades. Podría cambiar la ciudad. Qué bien. Podría convertir los suburbios en zonas atractivas. Podría cambiar el modo en que nos transportamos, los tiempos en que nos transportamos y sin duda cambiar el modo de vivir en la ciudad. Y es lo que hace constantemente Elon Musk cuando él trae un plan nuevo, una idea nueva, una compañía que empieza a descollar. Los paneles eléctricos se están vendiendo como pan caliente. Las personas están cambiándose literalmente de estar conectadas a la energía a tener paneles eléctricos, y Tesla lleva ahí... Es la puntera en este momento. Las personas están comprando muchísimos paneles eléctricos Tesla. Hay almacenamiento voltaico. Sí, lo que hay que decir en el caso de los paneles solares, hay mucha competencia. Muchísima. La diferencia con SolarCity, que es una de las compañías de Elon Musk, es que ellos lo que pretenden no es poner paneles solares encima del techo, que también lo hacen. Lo que ellos pretenden es convertir el techo en un panel solar, que es la gran diferencia. O sea, convertir toda esa estructura que está arriba, que no tiene ninguna función, en una estructura funcional. Aquí hay que decir que ha tenido grandes retos y ha tenido grandes problemas. O sea, no ha sido sencillo resolver el tema. Pero ese es el gran reto al que SolarCity se enfrenta con estos temas. No es que no tenga importancia SpaceX. O sea, SpaceX creó una ruptura con la lógica de que el gobierno era quien gestionaba los proyectos espaciales. Primera vez que una compañía privada y el gobierno se unen para llevar a cabo esto. A gran escala sí. Es decir, hay que decir que no es la única compañía. Él tiene otros competidores que están tratando de hacer cosas por el estilo. Pero SpaceX es de las que más adelante está. Y de hecho ha tenido envío al espacio de astronautas de la NASA. Tú recordarás que Donald Trump y Maggie Pence asistieron juntos al lanzamiento de esta nave con navegantes de la NASA. O sea, es la primera vez que la NASA sale en una nave que es privada, que no es una nave del gobierno. Lo cual abarata enormemente el costo para el gobierno, que casi siempre llevó esto sobre sus hombros, sobre los taxes de los ciudadanos. Lo cual no solo abarata los costos, hace posible las misiones. Las misiones de la NASA estaban saliendo en cohetes rusos desde Kazajstán. Carece de sentido. Por completo. Y eso es el resultado de una inefectividad importante del gobierno a la hora de manejar las cosas. Los salarios que una compañía privada puede pagar, la competencia que una compañía puede crear en términos de atraer al talento más arriesgado, no lo tiene el gobierno. Las personas que trabajan en compañías del gobierno lo que buscan es seguridad. Los trabajos gubernamentales están totalmente sindicalizados.
Si usted es el ingeniero jefe de una misión de la NASA, usted es el ingeniero jefe de esa misión por los próximos 60 años. Así está negado por los últimos acontecimientos científicos. Así no se navegue, no salga una nave más. Que es lo que empezó a suceder en la NASA. Es decir, durante años y años y años, la NASA mantuvo su reputación sin viajes. Es decir, era prácticamente como una especie de museo escolar. Con gente excelente, pero sin presupuesto, sin éxito en las misiones. Cada vez que se lanzaba un cohete, ese cohete había que destruirlo o se perdía. Cada viaje costaba cientos de millones de dólares, casi $1,000 millones por viaje. Era una locura. Entonces, que las compañías privadas entren en el negocio, entren en la navegación espacial con propósitos comerciales, que es lo más importante. Cambia la perspectiva, cambia la película, porque cuando una compañía privada hace algo así, la primera pregunta es ¿cuánto me vas a pagar? Y después de cuánto me vas a pagar, la segunda pregunta es ¿qué hago para mantenerme dentro de un budget, un presupuesto inferior al costo que me vas a pagar? Y si tengo que tomar medidas en el camino, la tomo. Cuando es una compañía estatal o una agencia estatal, pues usted en la próxima legislatura le pide al Congreso que le dé más dinero. Eso no funciona en el campo privado. Obviamente se puede acceder a financiamiento público, pero hay una obligación de mantener los costos y de crear un nivel de excelencia que haga posible. ¿Tú crees que el lanzamiento de esta primera nave conjunta es el primer paso de un largo camino o tú crees que puede verse truncado yo creo que por razones políticas? Yo creo que es el primer paso del único camino. Del único camino. Del único camino. Yo no me imagino objetivamente al gobierno construyendo naves espaciales mientras los privados la pueden hacer. Eso no sucede en ninguna otra órbita o ámbito de la economía y de los negocios en los Estados Unidos. O sea, no es que el gobierno construye trenes y los privados construyen otros trenes. O sea, los trenes son importantes, los autos son importantes, pero el Estado no construye ni autos ni trenes. Correcto. Ni construye hospitales, los financia. Entonces, que la NASA, como agencia gubernamental que es, construya cohetes, es, yo me imagino que estimulado porque la Unión Soviética también lo hacía. Pero carece de sentido dentro de la lógica norteamericana. Y no creo que siga sucediendo a largo plazo. O sea, estos son compañías que llegaron para quedarse y van a tomar el control de la navegación espacial norteamericana. Se habla de un primer paso de líder. Se habla de un primer paso de Elon Musk de poner personas en turismo espacial, es decir, básicamente visitar a algo que esté en órbita, estas naves madres en órbita, pero él quiere llegar a Marte y lo planteó abiertamente como una posibilidad. El camino es largo, supongo. Mira, si te digo la verdad, yo a Elon Musk lo admiro extraordinariamente. Estoy convencido que pueden llegar a Marte, pero este plan de él de mudarnos a Marte, ya como plan general, me dice que ahí al genio se le ha ido un poquito. La Tierra es un planeta bellísimo. Las personas que creen que el planeta se está destruyendo y va a terminar, simplemente no han volado sobre la Tierra. O sea, yo tuve la suerte de ir desde Cuba, volé toda Europa, toda Asia, crucé el Himalaya, crucé la India, el Océano Índico, llegué a Malasia. La Tierra es verde y tiene, al cabo de mucha distancia, unos punticos que son las ciudades. O sea, nosotros no tenemos la Tierra tomada. Es decir, la Tierra es enorme. Y donde sí ves al hombre son plantaciones y plantaciones, pero, o sea, lo que ves desde arriba, ¿no? Claro. Pero las ciudades son nada dentro de la Tierra. O sea, espacio hay. Y lo habrá. Chernobyl, claro, que estuvo destruida por toda esta explosión nuclear que hubo allí, hoy en día está llena de ciervos. Claro. Y obviamente hay enfermedades, han pasado cosas, no es que no, pero la naturaleza se vuelve a expandir, ¿no? Una y otra vez ante cada catástrofe, ante cada huracán, ante cada situación que se da. Digamos que Elon Musk fue visionario. Está hablando de un escape al planeta Marte que no es necesario ni mucho menos y que suena de ciencia ficción, pero ¿qué es lo que lo impulsa a seguir, a llegar a estas naves, ponerlas en órbita, llevar personas privadas de visita, de turismo básicamente al espacio? Lo que impulsa a cualquier persona es la locura. Uh-huh.
O sea, lo que nos impulsa a nosotros a hacer este programa, junto a muchas otras cosas, es simplemente el deseo de hacer algo nuevo, de hacer algo retador, de hacer algo diferente y de hacer algo que la mayoría de las personas consideran que no se puede hacer y que no tiene sentido hacer. Elon Musk Es eso, es esa ruta. esta persona.